Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Erika Ojeda y el día de hoy hablaremos del sistema educativo mexicano y cómo está conformado. Primeramente quiero comenzar diciendo que la educación es fundamental para el desarrollo de un país y como tal es necesario darle la importancia que requiere. Debe estar enfocada a construir una sociedad que contribuya al desarrollo constante de ese país. La educación en México se ha transformado a lo largo de las décadas, desde que han existido diversas reformas educativas e incluso laborales que tienden a la parte de la educación y muchos modelos educativos que han marcado el rumbo de la educación en nuestro país. Es importante destacar que desde el sexenio de Álvaro Obregón, siendo José Vasconcelos su secretario de Educación, donde se creó por primera vez la Secretaría de Educación e incluso se diseñó el primer modelo educativo en México, se han diseñado diversas estrategias que han sido un tanto positivas y un tanto negativas. Pero preguntémonos, ¿cómo está conformado el sistema educativo en México y cómo es esa estructura? Primeramente debemos de partir de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política Mexicana, en la cual en el artículo tercero que refiere a la educación, es ahí donde se dice que es obligación de la Federación impartir educación laica y gratuita, que sea de calidad y que incluso cubra con ciertos lineamientos que nos den cultura cívica y que nos ayuden a profesionalizarnos y a desarrollarnos en el país. Ese artículo ha tenido diversas reformas, las cuales en su momento pues han sido, y antes nada más era la educación obligatoria a la primaria y así sucesivamente han ido avanzando hasta que ahora podemos decir que la educación básica obligatoria es inicial, primaria, secundaria y preparatoria. Se dice que también más adelante va a ser la educación superior obligatoria, por eso han existido actualmente nuestro nuevo actual gobierno, una de sus propuestas es crear 100 universidades para poder dar cobertura a esa población que requiere educación. De ahí podemos decir que desde ese artículo número 3 nacen leyes reglamentarias. Una de ellas es la Ley General de Educación. En la Ley General de Educación nosotros podemos encontrar todos aquellos lineamientos que van a regir el sistema educativo en México, cómo se imparte la educación, las modalidades, que ya en un momentito más adelante las voy a comentar. También encontraremos la Ley General de Servicio de Profesional Docente, la cual es de vital importancia porque no pudiéramos tener educación si no tenemos docentes, bien formados, con competencias e incluso que estén dispuestos a ser evaluados. Y de ahí podemos nosotros tener la ley institucional y nacional para la evaluación de la educación. Es importante que la educación sea evaluada. Podemos decir que la evaluación se evalúan los conocimientos del estudiante, pero por supuesto que también se evalúa al final la actividad docente, la relación que tiene el estudiante con uno de los principales actores, que es el estudiante. De ahí podemos decir, bueno, ¿y cómo es que está conformada todo ese sistema educativo? ¿Qué es esa educación? En las modalidades en las que se imparten, ¿no? Podemos decir que tenemos educación inicial, que está considerada que es desde lactantes, maternales, y pues también viene ahí la capacitación y escuela para padres, ¿no? La educación para los adultos, que es la alfabetización, la educación básica, capacitación no formal para el trabajo y misiones. Educación especial, que es para todos aquellos estudiantes, jóvenes, niños, que cuentan con alguna discapacidad en actitud, en conocimientos, o incluso también se dice educación especial para aquellos estudiantes que tienen un IQ elevado y que son sobresalientes, ¿no?
Tenemos formación para el trabajo, sistema abierto, que es un sistema escolarizado, que es un sistema profesional técnico, bachillerato, licenciaturas, posgrados también, y educación externa, escolar indígena. La parte indígena también es importante, es una educación que realmente no ha sido abordada como realmente se requiere. Es por ello que México vive en un país completamente globalizado. Es un país que requiere muchos cambios, eh, que requiere mucho trabajo. El modelo educativo en nuestros países es de vital importancia porque debe de ser contextualizado al estado actual que tiene nuestro país. Y al vivir nosotros en un país globalizado, podemos decir que México enfrenta retos. ¿Cuáles son esos retos en la educación? Pues podemos decir que son 5 retos. Primeramente, decir que es el contexto social. México vive y se encuentra en una diversidad cultural, socioeconómica, ambiental, con personas que tienen diversos sentidos, y es por ello que la educación y los modelos educativos que se implementen deben de estar contextualizados a la sociedad donde se va a implementar. No podemos decir que vamos a implementar el mismo modelo en Monterrey que en Guerrero, en Oaxaca, que en la Ciudad de México, y muchas veces queremos uniformidad en el sistema, en los modelos educativos, y eso no es posible porque los resultados no son los mismos, porque las personas no son los mismos. Tendremos también la inestabilidad en políticas y reformas educativas. Indiscutiblemente existe mucha inestabilidad en nuestras políticas educativas. Las políticas educativas son de vital importancia. Si no tenemos unas políticas educativas estables, estaremos en constante cambio y no dejaremos que lleve su debido proceso y al final nos muestre los resultados. Yo no puedo decir que lo que se hizo en el sexenio pasado del presidente Enrique Peña Nieto sea malo, como tampoco puedo decir que sea bueno. Estoy segura que tenía muchas cosas positivas que son rescatables para este nuevo gobierno. Sin embargo, por las ideologías de los gobernantes, que es otro reto que enfrenta nuestro sistema educativo, el gobierno y sus gobernanzas. Cada gobierno tiene sus ideales, cada gobierno trae su manera de gobernar, y al final eso hace y que trunque nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque yo estaba de acuerdo en la evaluación docente, el nuevo gobierno va a tumbar una parte de la evaluación docente. Sin embargo, considero que si no se evalúa la calidad docente, entonces ¿cómo queremos incrementar nuestra educación? Entonces, partiendo de las personas que se encargan de transformar y transmitir conocimientos en el aula, deben de ser capaces, con conocimientos, con actitudes, que trabajen con pasión y de tener una evaluación y capacitación constante. Eso es sumamente importante, y hablamos también de las tecnologías de la información y la comunicación, indiscutiblemente, es lo que comentábamos hace un momento. O sea, nosotros consideramos y el gobierno considera que al estar en un mundo globalizado, pues debemos estar en la vanguardia, y claro que debemos estar en la vanguardia, porque si no estamos en la vanguardia, pues por supuesto que vamos a quedar abajo y nuestro país no se va a desarrollar. Pero también es importante que si nosotros queremos implementar tecnologías de la información en el aula, tenemos que tener infraestructura adecuada, y el sistema educativo actualmente no está dando la infraestructura adecuada. Y de todos estos retos que nosotros podemos mencionar, podemos decir, bueno, ya dijimos que nuestro gobierno y gobernanza no son correctos, que las tecnologías y la comunicación no son bien implementadas, que tenemos problemas en nuestras políticas educativas, que no está contextualizado y que la cobertura es muy baja. ¿Y por qué llegamos a todo eso? Parte del financiamiento de la educación. Si no tenemos un verdadero financiamiento, si no se le da los recursos necesarios a la educación, por supuesto que no va a sobresalir. Podemos decir que de acuerdo a lo que marca la Ley General de Educación en su artículo 25, nos dice que se le tiene que dar el 8% del Producto Interno Bruto al sistema educativo, del cual el 98% es destinado al gasto corriente, que estamos hablando que son prácticamente sueldos y salarios, el 2% de infraestructura y el 2% de innovación educativa. Entonces, si nosotros decimos que tenemos un 4%
2 destinado a la infraestructura y 2 a la innovación educativa. Entonces, ¿cómo queremos sobresalir como país? ¿Cómo queremos que nuestro país crezca en sistema educativo si no le estamos dando los recursos necesarios? Y todo esto es una cadenita, porque el financiamiento de la educación forma parte de un presupuesto federal. Y ese presupuesto pues es diseñado por nuestros representantes en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y parte de los empréstitos, de todos los impuestos que nosotros como sociedad damos a nuestro estado, a nuestro país. Muchas veces nosotros no queremos pagar impuestos, es una realidad, porque también consideramos que los que somos pequeños o medianos empresarios nos tenemos mucha carga fiscal y son condonadas pues esas cargas fiscales a las grandes empresas. Y es por ello que de todo el recurso que nuestro país maneja, que una gran parte es la recaudación de la carga fiscal, otra carga es de lo que dan los municipios y otra carga es de todas las empresas que tiene el país, como lo es Pemex, que es una empresa que le llena de recursos a nuestro país y una parte de eso también va destinado a la educación. Podemos decir que al final los recursos que están destinados a la educación son muy vagos, son muy vagos. Entonces, también como sociedad debemos nosotros muchas veces no se conoce para qué son utilizados esos impuestos y muchos de esos impuestos son utilizados para el sistema educativo, para el sector salud, para vigilancia y demás. Entonces, al no podernos dar, al que México no tenga esos recursos que se necesitan, pues por supuesto que no nos pueden dar ese 8% del Producto Interno Bruto que mínimo necesita el sistema educativo mexicano. Y aunado a eso, pues obviamente se van reduciendo la carga en salarios que nosotros tenemos, pues es mucha y es nada la evaluación que se le está dando a los docentes y a los directivos de las instituciones. Sabemos que se necesitan más docentes porque cada vez la población está en aumento y en crecimiento. Pero también es importante que nosotros debemos entre más infraestructura tengamos, entre docentes mayor capacitados tengamos y entre más recursos se les dé al sistema educativo, por supuesto que nuestra calidad educativa va a crecer. Entonces yo puedo decir que dentro del diagnóstico que considero son 3 cosas importantes. La capacitación docente, que tengamos docentes mejores preparados, mayor ingreso para el sistema educativo, que la infraestructura vaya acorde a las necesidades que el país necesite. Y por último, creo que le voy a sumar, ahorita se me viene a la mente uno más, que nuestros gobernantes dejen unas políticas, por lo menos, no sé, unos 2 sexenios, que las dejen seguir, que las dejen avanzar, para que en base a esas políticas hagan un análisis FODA de lo que funciona y lo que no funciona y podamos nosotros ir avanzando sobre una estructura. No necesariamente tenemos que estar cambio y cambio de políticas. Y es así como puedo llegar y puedo resumir lo más poquito, o así puedo resumir muchísimo todo lo aprendido en este cuatrimestre. Y pues me despido, espero que este video sea muy nutritivo y muchas gracias. Buenos días.